Hola, soy Susana Crowley y esta semana quiero hacerte una pequeña crónica sobre mi experiencia en el Palacio de Bellas Artes. La titulé Huelga en el Valhalla. Bryn Terfel es Dios. Al menos lo es en la ópera de Richard Wagner, en las que personifica a Wotan, el señor del Valhalla. También lo es entre los amantes de la música, quienes lo consideran uno de los barítonos bajos vivos con una de las trayectorias más importantes de nuestros días. Pero los dioses ya no son lo que eran. Este jueves por la noche presentaba en el Teatro de Bellas Artes para expectativa del público mexicano que podría verlo por primera vez en nuestro país. No fue así. A las 18:30 horas, cuando llegamos los primeros espectadores, nos enteramos de que la función acababa de ser cancelada. El Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes, célebre por las canonjías que han conseguido sus aguerridos líderes, un verdadero dolor de muelas para la cultura nacional, decidió poner sus banderas de huelga y cerrar a cal y canto el recinto. Estaban seguros de que, frente al riesgo de un escándalo internacional, la directora del INBA cedería a sus presiones. No buscaban un espacio de negociación, sino de imposición. Una extorsión, aseguraron sus cercanos. A saber, no hubo gala. Brin, acompañado de la entusiasta y brillante empresaria Elisa Wagner, conocida por representar a grandes luminarias como Camarena, Kaufman, Garancha, entre otros, fueron notificados apenas saliendo de su hotel. Y pues yo, otra entusiasta y a veces optimista y redenta de la cultura, ante las escasas oportunidades de gozar una gala de nivel internacional, esperaba a mis alumnas para darles una pequeña plática introductoria. Mi ilusión no se apagó a pesar de que Sanborns Juárez de verdad está para llorar. Y eso es por decirlo menos. Con un tufo espantoso a grasa penetrado de hace muchos años, con las mismas meseras desesperadas por atender lo mejor posible, con sus uniformes que a lo mejor ya deberían de cambiar, con los asientos de plásticos gastados y el calor furioso que hacía en el centro. Eso sí, hay que decirlo, un Beethoven representando la heroica que sonaba con unas bocinas reventadas con un loop de la Verdi. En esas condiciones recibí la noticia. Mis alumnas fueron llegando y nos sentamos pasmadas y con ganas de llorar. Algunas tomaron hasta 2 horas para cruzar la ciudad con dos manifestaciones en su máxima expresión, una especie de cabalgata de las valquirias posmoderna y muy jodida, parte del programa que no íbamos a escuchar. Obviamente, saltaron los comentarios de enojo. Este gobierno es el peor de todos, el país está ingobernable, y no faltó la que sugirió una hipótesis infaltable. El crimen organizado está metido en todo. Hubo frases que anticiparon la inminente catástrofe de nuestra nación, hasta que uno de los que estaban participando con nosotros tuvo bien aclarar, oigan, en París, en Berlín, en Londres suele pasar exactamente lo mismo. En todo caso, es el mundo el que está al borde del apocalipsis, y se rió irónico, cosa que en medio del calor que se sentía en Sanborns era altamente probable. O sea, bájenle. Las multitudes reclamando y manifestando su enojo en las calles no son exclusivas de México. Y más cuando alguna de las indignadas recordó la ocasión en que en una repentina huelga de Air France las habían dejado en la tierra sin hotel para pasar la noche. Yo tenía 7 años la primera vez que asistí a un evento en el Blanquito, como terminamos por ponerle todos, después de que Juan Gabriel cantara y destrozara su dignidad de gran teatro internacional. Esto es hace 52 años. Mi madre me inoculó con el virus de la pasión por la música y me hizo amar a Wagner, a Mahler y en especial a Puccini desesperadamente. Haciendo un verdadero sacrificio para salvar económicamente el mes, compró 2 entradas para la ópera en Bellas Artes y era la buena, nada más y nada menos. Cuando me mostró los tickets, sentí lo que imagino sienten las nuevas generaciones de niñas con un concierto de Taylor Swift. Así que domingo a las 5 de la tarde llegamos en trolebús a Bellas Artes, por cierto, con un calor idéntico al de ayer. Cruzamos la plaza, yo temblando de emoción, para toparnos con una bandera roja y negra gigante que casi cubría la hermosa fachada. La misma historia de siempre, los trabajadores de Bellas Artes en paro peleando por sus derechos y agregó sus privilegios. El público se abarrotó reclamando la devolución de sus entradas cuando apareció un funcionario con el anuncio de que los cantantes se oponían a la huelga e iban a llevar a cabo la representación.
Todo el que quisiera podía pedir la devolución de su dinero o entrar a lo que se presentaría. A saber, por un momento mi mamá y yo caímos en un entusiasmo absurdo. Lo que no sabíamos es que la función sería en el proscenio, con un piano destartalado, con otra bandera roja y negra y con un elenco de covers que no eran sindicalizados. Un espectáculo francamente para deprimir a cualquiera. Mi madre tan positiva me decía, no está mal, mira, le están echando muchas ganas. A mí se me saltaban las lágrimas de tristeza, pero trataba de ocultarlas para que ella no se sintiera mal. Pasado y presente se fusionan en la realidad de los sindicatos y la imposibilidad de salir de estos entrampamientos. Pero como el entusiasmo es lo último en desaparecer, ante lo sublime fallido, comparto con ustedes la charla con mis alumnas sobre la gala y el espectacular cantante que no vimos. Terfel surgió hace 3 décadas como una de las voces más prometedoras de la escena mundial en la ópera. Con solo 30 años, arrasó con sus roles de una fuerza interpretativa y una lírica inigualable en las que destaca Falstaff, Leporello, Hans Sachs, Johannan y una Scarpia que supera a todos y desde luego un Botan de quitar el aire. A pesar de su voz rasposa, o quizá gracias a ella, su peculiar timbre, medios vocales, caudal, potencia, fortaleza única, la extensión que llegó a alcanzar y sobre todo su fascinante personalidad, en poco tiempo logró imponer su estilo. Han sido alabados y ahora históricos sus recitales y grabaciones también del líder alemán, cosa que no es fácil. Schubert, Wolf, Schumann, con un estilo mucho más popular y yo diría casi primitivo, pero de intensa carga emocional. Las canciones inglesas de Vail, Britten y desde luego su pasión por la tradición escocesa e irlandesa eran el deleite del programa que ofrecía al público mexicano. La prometedora noche abría con la bellísima obertura de los maestros cantores de Nuremberg, la ópera bufa de Wagner y una de las más extensas del repertorio operístico mundial. Enseguida, el aria de Hans Sachs, un viejo maestro del gremio zapatero que además sabía cantar como nadie. Un verdadero deleite ese sabio fascinado por el amor y la juventud que entona con poesía y belleza una melodía que solo Wagner podía imaginar y Terfel interpretar. A continuación, una de las obras favoritas también de Wagner, La cabalgata de las Valquirias, seguida por quizá el aria más hermosa de la historia de la música junto con La muerte por amor de Tristán e Isolde. Un acto de amor puro del Dios y Padre a su hija y el designio que debe ser cumplido, la despedida devota. Más popular iban a los coros de Carmen y de Arrigo Boito, Mefistófeles, su aria Son lo espíritu que nega, que termina con unos estrambóticos silbidos que le salen muy bien a Terfel. De Gounod, el Fausto, también el aria Le Veau d'Or. Y pues bueno, yo diría que ambas le van de maravilla a Terfel por su simpatía y arrolladora personalidad. Y después el aria más esperada de la noche sería Va Tosca, una verdadera creación a nivel vocal, potencia y actuación. No existe un ser más repugnante, lascivo y sexual que la personificación que Terfel hace de Scarpia. Punto. Y como final de la gala, interpretaría una serie de canciones bellísimas, Danny Boy, entre otras, que me la cantaba mi papá y algunas canciones de Broadway. A pesar de que este gobierno ha apostado por una cultura mucho más relacionada con las necesidades de reconstruir el tejido social, atendiendo a comunidades aisladas, no deberíamos olvidar que el deleite de la ópera y la música clásica de calidad son algo necesario para todos nosotros y de igual manera una forma de devolver el ánimo, la vitalidad y el espíritu crítico y reflexivo de cada espectador que lo vive. Es una pena que para ver una buena producción tengamos que ir a ver transmisiones al Met, al auditorio, del Met al Auditorio Nacional. Esperemos que el buen Terfel, que según opiniones muy discutibles, ha pasado el momento más alto de su carrera, aunque su talento y experiencia lo compensan sobradamente, decida regresar y reponer esta noche fallida. Para los que quieran algo de este hermoso recital, dejo en la versión escrita, no en la grabada, las ligas que podrán ustedes picar y entrar a escuchar a este fantástico divo de la ópera. Muchas gracias.